Muy bien. De acuerdo, ¿qué es lo que vamos a estar revisando? Hoy vamos a revisar los primeros temas de la unidad uno de biología que hacen referencia a la célula. Entonces, vamos a revisar una primer parte de, pues ahora sí que de esta clase. Es un tema que tiene bastantes, pues ahora sí que vertientes. Por lo tanto, lo más conveniente va a ser separarlo. Entonces, justamente vamos a aprovechar también esta clase para poder comentar cómo podrían estudiar esta parte de biología, ya que en sí biología es una materia que es conveniente aprender de una manera en que entendamos los procesos, pero también requiere una cierta parte de memorización. Entonces vamos a poderles brindar un poco de información acerca de cómo organizar la información para que les sea mucho más fácil organizarla y estudiarla. Entonces, pues bueno, por el momento vamos a comenzar entonces con esta unidad uno que habla acerca de la célula. Cualquier duda que tengan me la pueden comentar, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, pues bueno, como vamos a estar hablando de la célula, lo primero que tenemos que hablar es acerca del descubrimiento de las células. De hecho, ustedes, para comentarles un poco, en esta parte superior de la diapositiva van a encontrar, digamos, el tema que se encuentra en su guía de la UNAM, del temario. El primer tema que revisamos en biología es el de la teoría celular. Y en la parte de abajo vamos a encontrar, digamos, el subtema. Entonces también de esta manera van a poder organizar la información para que cuando vean que esto cambie, es porque ya estamos en otro tema, ¿de acuerdo? De todos modos, te lo podemos ir indicando. Vamos a revisar, pues ahora sí que los saltos, digamos, de temario, los vamos a estar indicando. Entonces, solamente para que lo tomen en cuenta. De acuerdo, entonces, primeramente, pues para hablar de las células, esta va a ser la unidad de estudio de la biología. Y pues precisamente el descubrimiento de estas estructuras se dio gracias a una invención de un instrumento. Este instrumento es precisamente el microscopio que nos permitió visualizar por primera vez a estas estructuras que a simple vista pues no las podemos ver con nuestro ojo. Esto debido a que ya estamos hablando de micrómetros, esto es lo que miden estas células, y nuestro ojo no tiene un poder de resolución tan alto. Nuestro ojo tiene la capacidad de ver hasta milímetros, pero ya observar hasta micrómetros, que son 1000 veces más pequeños que un milímetro, pues imagínense la diferencia, ¿no? Entonces, precisamente, el microscopio nos permite ampliar las imágenes y poder observar objetos muy pequeños. Es por ello que con estos instrumentos se empezó con el estudio de las células, ya que por primera vez se pudo observarlas, es decir, digamos, se percataron de su existencia y pues se comenzó el estudio de las mismas. Y fue Hans y Zacharias Jensen quienes fabricaron por primera vez el microscopio compuesto en 1590, que pues como ya mencionamos es un instrumento que nos permite amplificar las imágenes, o bueno, sí, obtener una imagen amplificada de un objeto que es muy pequeño. Entonces es por ello la importancia de este descubrimiento o de esta invención. Posteriormente vamos a estar revisando pues las aportaciones que realizaron diversos científicos para poder aportar algo en cuanto al estudio de las células. Entonces, vamos a revisar primeramente la aportación que realizó Robert Hooke. Este es un científico muy importante que ustedes deben de recordar, ya que es frecuente que venga o lo pregunten. En muchas ocasiones, pues, generalmente de este tema de teoría celular les van a preguntar, digamos, quién descubrió y qué descubrió, digámoslo de esta manera. Entonces, ¿qué hizo Robert Hooke? Robert Hooke prácticamente se le atribuye el descubrimiento de la célula. Esto debido a que él observó un trozo de corcho bajo el microscopio. Anteriormente, en la época en la que vivió Robert Hooke, los corchos con los que tapaban los vinos estaban hechos con caucho, con, bueno, sí, digamos, con madera directamente de los árboles. Entonces, es por ello que él cortó un trozo de corcho y lo observó bajo el microscopio, que en ese entonces pues ya existía. Y él lo que observó es una superficie porosa, como la que podemos ver aquí en esta imagen. Como pueden percatarse, hay diversos poros. Y estos poros a él le recordaban a unas celdas que se encontraban en templos de monjes. Y es por ello que él decide llamarles cells, que es un término en inglés que hace referencia a estas celdas, pues de este templo donde estaban los monjes. Entonces, ¿cuáles van a ser las aportaciones de Robert Hooke? Prácticamente el descubrimiento de la célula y pues también
darle un nombre a esta estructura. En inglés las conocemos como cells y la traducción que hacemos aquí en español es células, que ya es una estructura que conocemos es la unidad funcional de la vida. Y todas las observaciones de Robert Hooke van a ser publicadas en una obra que la pueden consultar hoy en día, que se llama Micrografía, que es precisamente, pues, digamos, una recopilación de las observaciones que realizó Robert Hooke bajo el microscopio. Entre ellas se encuentra, pues, esta observación y el descubrimiento de las células. Entonces, esa va a ser la aportación de Robert Hooke. Vamos a tener que entonces ir haciendo, digamos, un resumen de el científico y la aportación. En este caso, recuerden, a Robert Hooke le atribuimos el descubrimiento de las células y darle un nombre a esta estructura, que en este caso es célula. Entonces, esa va a ser nuestra primera aportación. Recuerden que si tienen alguna duda, me lo pueden ir comentando, ¿de acuerdo? Ahora vamos a pasar a la siguiente aportación. Esta fue de Anton van Leeuwenhoek. Leeuwenhoek es, digamos, un personaje peculiar, ya que él tal cual no era un científico, digamos, al 100%. Él más bien era un comerciante de telas de nacionalidad holandesa, pero precisamente esta profesión que él tenía le permitió construir diversos microscopios caseros, ya que él, debido a que vendía telas de alta costura, se dedicaba a construir objetos que le permitieran ver de mejor manera las costuras de las telas que él vendía. Entonces, él, digamos, empezó a pulir esta cierta habilidad de construir lentes que le permitieran aumentar o amplificar su visión. Y con estos microscopios caseros, pues él se percató de la existencia de vida más pequeña, que es precisamente los microorganismos. De hecho, a Anton van Leeuwenhoek lo consideramos como el padre de la microbiología. Esto debido a que se le atribuye ser el primero en observar a bacterias, protozoarios y diversos organismos como los, bueno, en este caso los espermatozoides, que no son tal cual, bueno, son microorganismos, pero son células, solamente que células humanas, en este caso germinales, pero pues se le atribuye observar diversos microorganismos, es decir, diversos tipos de bacterias, diversos tipos de protozoarios, ya que él observó diversas muestras, por ejemplo, agua de lluvia. Ahora sí que también observaba casi todo lo que se encontraba. Por ejemplo, también observó el sarro de los dientes, observó espermatozoides, insectos. Imagínense, pues, las muestras que él conseguía, ¿no? Entonces, esta va a ser la aportación de Leeuwenhoek, prácticamente ser el padre de la microbiología, por ser el primero en observar a estos microorganismos, a las bacterias y a los protozoarios, que son organismos de una sola célula. Decimos que son organismos unicelulares, debido a que están compuestos por una sola célula. Posteriormente vamos a estar revisando un poco más acerca de las bacterias y los protozoarios, pero no sé si hasta este momento tengan alguna duda en cuanto a estas aportaciones. No, No, ninguno. Muy bien. Ah, vamos entonces a continuar con la siguiente parte. Ahora lo que vamos a estar revisando va a ser prácticamente la siguiente aportación. La siguiente aportación la va a realizar Franz Bauer y Robert Brown. Estas aportaciones, digamos, van de la mano porque ambos eran ilustradores. Entonces, a lo que prácticamente se dedicaron fue a observar la célula y describirla y ilustrarla. Es decir, las primeras, pero ilustraciones en cuanto a esto. A ver, permítanme un momento. Sí me siguen escuchando, ¿verdad? ¿O ya no me escuchan? yo sí lo oigo. Muy bien. Pero Bueno, ahorita no los estaba oyendo, creo, entonces, una disculpa por si no los oí, es que tenía unos audífonos Bluetooth activados y no me di cuenta. Entonces, si no les escuché, una disculpa. Muy bien. Entonces, bueno, ya que mencionamos esto, estos dos van a ir de la mano, tanto Franz Bauer como Robert Brown, como mencionamos, eran ilustradores. Franz Bauer prácticamente fue un microscopista e ilustrador, y en 1804 va a describir e ilustrar el núcleo celular. Mientras que Robert Brown, en la década de 1830, es decir, muchos años después que Franz Bauer, con la mejora que hay en los lentes y en la microscopía, pues él tuvo la oportunidad de revisar a las células de una mejor manera.
Por lo tanto, él observa e ilustra de mejor manera las partes de la célula, entre ellos el núcleo, y acuña el término con el cual hoy en día conocemos a este organelo. Es decir, Robert Brown ilustra el núcleo de mejor manera y también le da un nombre. Es decir, él empieza a decir, ah, bueno, pues este se va a conocer como núcleo. Entonces, esas van a ser las aportaciones tanto de Franz Bauer como de Robert Brown. Estos no son tan, digamos, tan conocidos, pero pues bueno, es bastante bueno también mencionarlos. Pero pues bueno, ahora sí que los principales son Robert Hooke, Leeuwenhoek y los que vamos a ver a continuación. Estos dos, la verdad es que no tienen mucha relevancia en el examen, entonces es importante que también lo conozcan, pero pues si deciden ignorarlo, también no hay ningún problema. Muy bien. Vamos entonces, como ustedes pueden ver, esta cuestión de cómo van estudiándose las células va aumentando poco a poco. Ahorita pues ya descubrieron, por ejemplo, que las células tienen una estructura en su interior que es un núcleo, ¿no? Entonces, vamos a ir, como pueden observar, el conocimiento va a ir creciendo de poco en poco. Vamos a observar las siguientes aportaciones que de hecho ya son las más importantes, digamos. Ahora, pues bueno, ¿por qué decimos que estas son más importantes? Prácticamente porque estas son las aportaciones que llevaron a la formulación de esta teoría celular. Entonces, es por ello que estas son bastante importantes. La primera fue por Matthias Schleiden y fue en 1838, es decir, unos años después de que Robert Brown ilustrara de mejor manera el núcleo. Como pueden observar, aquí ya se estaba dando este auge por estudiar las células. Entonces, Schleiden era un botánico, es decir, se dedicaba a observar o a estudiar a las plantas, a los tejidos vegetales. Por lo tanto, él se dedicó a observar varios tejidos vegetales, por ejemplo, tallos, hojas, semillas, y va a concluir que a pesar de las diferencias en las estructuras de los tejidos vegetales o las plantas van a estar constituidas por células. Entonces, él llega a la conclusión de que los tejidos vegetales o los seres vivos del reino vegetal, del reino Plantae, eso los vamos a ver posteriormente, van a estar conformados por células. Y nos propone esta idea que es muy importante, que la célula es una unidad viva e independiente. Entonces, Matthias Schleiden nos propone que las plantas están formadas por células y además propone que la célula es una unidad viva e independiente. Es decir, por sí misma, la célula está viva. No es el conjunto lo que hace que tenga vida, sino más bien la célula es una unidad viva independiente que también puede vivir, digamos, aislada. Pero pues hay seres más complejos. Vamos a ver que hay seres unicelulares, es decir, de una sola célula, y seres pluricelulares de varias células. Entonces, eso lo vamos a revisar posteriormente. Pero entonces pasemos a la siguiente aportación. La siguiente es de Theodor Schwann, que de hecho era colega de Matthias Schleiden. Por su parte, esto fue en 1839. Theodor Schwann era un zoólogo alemán, es decir, él se dedicaba a estudiar a los animales, disculpen. Él observó de igual manera varios tejidos, solamente que tejidos animales. Y tras comparar observaciones con su colega Schleiden, van a llegar a la conclusión de que también los animales están conformados por células y concluye junto con su colega Schleiden que tanto los animales y las plantas van a ser, van a estar formados por células, de modo que ambos van a proponer los siguientes postulados de la teoría celular. El primero de ellos es que todos los organismos están compuestos por una o más células y que la célula es la unidad estructural y funcional de la vida. Entonces, estos ya son dos postulados de la teoría celular. La teoría celular, pues es precisamente esta teoría que nos sustenta que la célula, pues va a ser esta, digamos, unidad de la vida que va a llevar a cabo todos los procesos para mantener la vida y que todos los seres vivos están conformados por ellas. Eso es lo que nos proponen estos dos postulados de la teoría celular. Entonces, no sé si alguien tenga alguna duda en cuanto a estos dos postulados, las aportaciones que realizaron en conjunto Theodor Schwann y Matthias Schleiden. ¿Alguien tiene alguna duda? Ambos eran No, alemanes. ninguno. Muy bien. Oh, Vamos entonces a continuar. Por último, el último postulado que vamos a revisar es el de Rudolf Virchow. Las ideas que tuvieron tanto Schleiden como Schwann acerca del origen de las células fueron equívocas. Fue hasta 1855, es decir, casi una década después, cuando Rudolf Virchow, un patólogo alemán,
Él va a lograr explicar el origen de las células tras observar varios tejidos enfermos. Él llega a la conclusión de este famoso enunciado está en latín, que nos dice que omni célula es célula, lo que quiere decir que toda célula proviene de una célula preexistente. Y con esto llegamos a nuestro tercer postulado de la teoría celular, que nos dice que todas las células pueden surgir únicamente de la división de una célula preexistente. De manera entonces que tenemos tenemos estos tres postulados de la teoría celular. Entonces, esta es una tabla justamente para hacer un resumen de los que vimos en cuanto a la teoría celular. Tenemos una clasificación de los postulados. Tenemos el postulado estructural, que nos habla acerca que las células están conformadas por una o más células. Y aquí es justamente donde viene lo que les decía. Por ejemplo, tenemos organismos unicelulares. La palabra o el prefijo uni hace referencia a que van a estar conformados por una sola célula. Entre ellos tenemos, por ejemplo, a las bacterias y a los protozoarios. Ahorita, bueno, posteriormente vamos a hacer la diferenciación entre estos dos organismos. Las bacterias, pues son estos organismos que en muchas ocasiones nos infectan y nos causan enfermedades. Y entonces, pero están conformadas de una sola célula y por eso los conocemos como unicelulares y pues están vivos. Entonces, ese va a ser un tipo de organismo disculpen, unicelular. Pero también tenemos, como aquí se menciona, o por más células. Un ejemplo de ello, pues son precisamente las plantas, los hongos, por ejemplo, nosotros mismos, los mamíferos, los animales, pues estamos conformados por varias células y la organización que tenemos pues va a ser la siguiente. Las células pues van a formar uniones entre ellas que van a formar los tejidos. Nosotros, por ejemplo, estamos formados por células que van a formar o se van a agrupar para formar tejidos. Es por ello que tenemos diversos tejidos en nuestro cuerpo. Por ejemplo, tenemos tejido graso, tenemos tejido cardíaco, tejido intestinal, la piel también es un tejido, la sangre incluso es un tejido, es un conjunto de células. Entonces, las células van a agruparse y van a formar tejidos. Los tejidos de igual manera se van a agrupar y van a formar órganos. Por ejemplo, pues diversos tejidos del hígado van a formar en conjunto al hígado. Entonces los órganos van a formar, no, disculpen, la unión de tejidos va a formar a los órganos y por último, la unión de órganos va a formar los sistemas. Por ejemplo, el sistema cardiovascular, el sistema respiratorio, el sistema digestivo, entre otros. Entonces, como pueden observar, somos seres pluricelulares porque nuestras células van a unirse para formar tejidos. Estos tejidos se unen para formar órganos y estos órganos se unen para formar sistemas. Entonces, a eso nos referimos con que todos los organismos van a estar compuestos por una o más células. Entonces, este postulado lo que nos quiere decir es que cualquier organismo que esté vivo va a estar conformado por una sola célula o por la unión de varias células. Tenemos posteriormente el postulado fisiológico. El postulado fisiológico prácticamente, en resumidas cuentas, lo que nos quiere decir es que la célula va a ser esta estructura en donde se van a llevar a cabo todas las funciones de la vida. Entonces, a eso nos referimos con que, bueno, a eso nos referimos con que este es el postulado fisiológico, en que esta va a ser la estructura en donde se van a llevar a cabo todas las funciones de la vida. Y pues precisamente en nuestras células es donde van a ocurrir las reacciones, por ejemplo, metabólicas para obtener energía, para poder sintetizar ciertas sustancias que necesite nuestro cuerpo. Entonces es ahí donde se van a llevar a cabo todos los procesos para mantener la vida. Y por último tenemos el postulado de origen, que precisamente fue el propuesto por Rudolf Virchow, y este nos dice que todas las células pueden surgir únicamente de la división de una célula preexistente. Es decir, a menos que no estemos hablando de la primera célula, las células posteriores a la primera célula debieron surgir por la división de una célula preexistente. Entonces, las células van a dividirse para formar nuevas células que conocemos como células hijas. Entonces, eso es lo que nos proponen estos postulados. Estos se los tienen que aprender porque en ocasiones les van a poner identifica si el siguiente postulado pertenece a la teoría celular. Entonces, deben de saber qué postulados sí pertenecen y cuáles no.
Entonces, estos tres van a ser los que son parte de la teoría celular. Recuerden, nos dice que los organismos están conformados por células, que las células van a ser el lugar donde se van a llevar a cabo las funciones de la vida o los procesos para mantener la vida. Ese es el postulado fisiológico. Y por último, el de origen, que nos dice que las células van a surgir únicamente de la división de una célula preexistente. Esos van a ser entonces los postulados de la teoría celular. No sé si alguien tenga alguna duda en cuanto a esta información que les hemos brindado de la teoría celular. Sería lo más relevante de este primer tema. No, ninguna. Muy bien. De acuerdo, entonces, pues justamente les recomendamos tener esta información. Recuerden, para poderla organizar sería científico y aportaciones. Y finalmente, pues si pueden copiar esta tablita para que aprendan los postulados, de igual manera va a ser muy conveniente. Entonces, eso es lo que les van a proponer o poner en cuanto a preguntas de este primer tema. Muy bien. Dentro de la unidad 1 nos encontramos con este otro tema, que de hecho es un tema bastante amplio, es el de estructura celular. Aquí vamos a revisar en primera instancia, pues ahora sí que cuáles son las moléculas presentes en la célula y su función. Es un primer subtema. Ese tema de estructura celular está dividido en varios subtemas. La verdad es que es bastante amplio. Hoy, debido a la extensión del temario, solamente vamos a revisar los carbohidratos y los lípidos. El día viernes vamos a estar revisando lo que son proteínas, ácidos nucleicos y la estructura celular que nos haga falta. Entonces, vamos a revisar, pues ahora sí que a estas biomoléculas. Entonces, ¿cuáles van a ser las moléculas que están presentes en la célula? Es decir, una célula, pues en su interior va a tener diversas sustancias. Nosotros para representar una célula normalmente lo vamos a hacer de esta manera. Ahora sí que un pequeño círculo que representa su membrana y un núcleo. Si es una célula eucariota, ahorita pues vamos a dar un poco más de información sobre ellas. Pero pues así las vamos a representar. La verdad es que es un esquema bastante sencillo, pero pues ahora sí que por simplicidad. Entonces, en su interior, estas células, para poder llevar a cabo todas sus funciones, van a tener, pues ahora sí que diversos sustancias aquí en su interior. Por ejemplo, tenemos estas llamadas biomoléculas. ¿Qué van a ser las biomoléculas? El prefijo bio, precisamente, es un prefijo que utilizamos para hacer referencia a la vida. Es por ello que, por ejemplo, biología, pues es la ciencia que estudia la biología. Por lo tanto, las biomoléculas, pues van a ser las moléculas que cumplen una función importante para la vida. Ese, digamos, es lo que nos indica el prefijo bio, pues va a ser para referirnos a cualquier cosa que tenga que ver con la vida. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Este, muy bien. Entonces, las biomoléculas, como ya mencionamos, pues van a cumplir funciones importantes para mantener la vida. Y vamos a tener de dos tipos. Tenemos las orgánicas y las inorgánicas. Esto es un poco más de tema de química, pero simplemente para que podamos hacer la diferenciación, las moléculas orgánicas se van a caracterizar por tener esqueletos de carbono e hidrógeno. Digamos, su composición se va a basar completamente en estos dos elementos principalmente, carbono e hidrógeno. Esa va a ser su principal diferencia en contraposición con las moléculas inorgánicas. Entonces las moléculas orgánicas se van a componer principalmente de carbono e hidrógeno, mientras que las inorgánicas, pues de otros elementos que no sean carbono e hidrógeno principalmente. Por ejemplo, tenemos al agua, que pues es una sustancia muy importante para la vida, ya que precisamente el interior de la célula es un medio acuoso. Es por ello que nosotros, muy seguramente ustedes habrán oído escuchar, que somos 70% agua. Y esto pues es muy cierto, nuestras células en su interior tienen una gran cantidad de agua y esto es debido a que el agua tiene una propiedad de que solubiliza muchos compuestos. Por lo tanto, las reacciones que se llevan a cabo dentro de la célula requieren este medio acuoso para que se puedan llevar a cabo, para que los compuestos estén solubles. Entonces, aquí al interior de la célula va a haber una gran cantidad de agua, lo que nos permite precisamente que se lleven a cabo las reacciones al interior de la célula. Tenemos también el oxígeno. El oxígeno de igual manera va a ser importante para nosotros los organismos que tenemos una respiración aerobia. Una respiración aerobia hace referencia a que utilizamos oxígeno. Este tema lo vamos a ver más en la unidad 2, pero para poderles adelantar,
Nosotros requerimos el oxígeno para poder obtener energía. Es por ello que lo requerimos en grandes cantidades, ya que este oxígeno nos va a permitir realizar un proceso para obtener energía. Entonces, para eso requerimos el oxígeno. Y por último tenemos al nitrógeno. El nitrógeno de igual manera es muy importante porque va a formar parte de las proteínas y de los ácidos nucleicos, que es, como pueden observar, pues son proteínas, o bueno, más bien, no, disculpen, son biomoléculas orgánicas. Entonces, el nitrógeno va a ser importante porque va a formar parte de la estructura de estas otras dos biomoléculas, tanto de las proteínas como de los ácidos nucleicos. Entonces, ya que mencionamos un poco la diferencia entre las orgánicas y ya mencionamos estas funciones de estas inorgánicas, que son bastante importantes, pues ahora sí pasemos a nuestro tema, digamos, a los carbohidratos y los lípidos, que son de hecho estas cuatro que están aquí son las que les van a preguntar a ustedes. Estas de acá ahora sí que es más que nada un conocimiento general que ustedes deben de tener. Lo vamos a reforzar en química. Entonces, no se preocupen. Lo del agua, lo del oxígeno y el nitrógeno lo vamos a reforzar en química. Ahorita vamos a centrarnos entonces en carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, que de hecho también lo vamos a reforzar en química. Entonces, este tema lo vamos a ver doble vez porque se ve tanto en biología como en química. Entonces, si se llegan a perder de algún dato, lo vamos a volver a ver. No se preocupen. De todos modos, pues igual cualquier duda nos la pueden mencionar. Y pues bueno, y de igual manera, pues mencionarles, ¿no? Aquí tenemos precisamente una molécula orgánica. Dejen ver dónde está esta pluma para podérselas remarcar. Dejen ver dónde la dejé. Aquí está. Esta es una molécula orgánica, por ejemplo. Los, las esferas de color negro hacen referencia a los átomos de carbono. Las de color, en este caso rojito, hacen referencia a oxígenos. Y estas de color azulito hacen referencia a hidrógenos. Entonces, vean que las moléculas orgánicas tienen este esqueleto de carbono, ahora sí que una estructura hecha de carbono e hidrógenos, como pueden observar. También hay unos oxígenos, ¿no? Hay como, por ejemplo, esta molécula tiene, pues ahora sí que esta característica que también tiene oxígenos. Pero vamos a ver que la mayoría de moléculas orgánicas tiene la característica de tener carbonos y muchos hidrógenos, como podemos observar aquí. Mientras que, por ejemplo, una molécula inorgánica, pues va a tener, pues ahora sí que no va a tener esta característica de tener estos esqueletos de carbono e hidrógeno, sino que más bien van a ser, pues ahora sí que pueden ser también hidrógenos, pero no estos esqueletos de carbono que forman las moléculas orgánicas. Entonces, solamente para que lo pudieran observar. No sé si alguien tenga alguna duda en cuanto a esto, primera información de las biomoléculas. Muy bien. Entonces, ahora sí, ¿cómo vamos a organizar esta información? La información la vamos a presentar de la siguiente manera para que ustedes también la puedan organizar. Vamos a ver grupos de moléculas. Vamos a empezar por los carbohidratos. Vamos a ver que los carbohidratos se van a dividir en tres principalmente, en monosacáridos, en disacáridos y en polisacáridos. Entonces, ¿qué tienen ustedes que saber? Deben de saber de, digamos, de su grupo, la función general y vamos a mencionar algunas características de sus clasificaciones. Entonces pueden irlas dividiendo. Por ejemplo, pueden poner carbohidratos, ponen su función general y ponen la clasificación. Y de esa manera van a poder ir organizando su información. Entonces, el primer grupo de biomoléculas que vamos a revisar son los carbohidratos. Vamos a ver qué características tienen los carbohidratos como grupo. Los carbohidratos van a ser compuestos orgánicos que constan de carbono, hidrógeno y oxígeno. Es por ello que precisamente se llaman carbohidratos. La palabra hidrato seguramente le va a sonar a hidratación y la hidratación seguramente la relacionan con el agua. Si ustedes se fijan en la fórmula general del carbohidrato que tenemos por acá, que nos dice que por cada átomo de carbono tenemos dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Esta es la fórmula general de un carbohidrato. Y si ustedes se fijan, pues es prácticamente que por cada átomo de carbono tenemos una molécula de agua, ya que el agua se compone de dos hidrógenos y un oxígeno. Por eso se llaman carbohidratos, porque son prácticamente átomos de carbono que están hidratados o con moléculas de agua. Y por eso es una proporción 1:2:1.
Es decir, por cada átomo de carbono tenemos 2 de hidrógeno y uno de oxígeno, como lo podemos observar en esta fórmula general. Entonces, esa va a ser la composición de los carbohidratos. Esos 3 elementos, carbono, hidrógeno y oxígeno en esa proporción. Ahora, ¿cuál va a ser la función principal de los carbohidratos? La principal función de los carbohidratos es ser una fuente de energía inmediata. Esa es su función como grupo. Es decir, cuando ustedes piensen en un carbohidrato, deben de pensar en que nos va a proporcionar energía de manera inmediata. Eso es lo que vamos a pensar cuando pensemos en un carbohidrato. Y esto lo pueden relacionar, por ejemplo, con la nutrición. Por ejemplo, cuando nosotros consumimos comida, tenemos varias fuentes, ¿no? Por ejemplo, si nos consumimos un pan, prácticamente estamos consumiendo carbohidratos, ya que estamos consumiendo harina de trigo, azúcar, entre otras cosas que en sí son carbohidratos. Y esos carbohidratos nos sirven para obtener energía de manera inmediata, ya que nuestras células los van a utilizar para empezar a obtener energía de manera inmediata. Mientras que otros compuestos los van a utilizar también para obtener energía, pero no de manera inmediata. Esa va a ser la diferencia, digamos. Entonces, esa va a ser nuestra principal función. Ahora, nos van a proporcionar 4 calorías por gramo. Este dato, si gusten, guárdenlo solamente por esta clase, que un gramo de carbohidrato nos da 4 calorías. Y en algunos organismos van a cumplir una función estructural. Entonces, información de los carbohidratos como grupo están compuestos por carbono, hidrógeno y oxígeno en una proporción 1:2:1 y su función principal es brindar energía de manera inmediata. Ahora tenemos una clasificación dependiendo de su complejidad. Tenemos a los monosacáridos, que son los carbohidratos más simples. Tenemos a los disacáridos, que se van a formar por la unión de dos monosacáridos. Y tenemos a los polisacáridos que forman de la unión de cientos a miles de monosacáridos. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de las palabras para que también se les haga un poco más fácil. Por ejemplo, el prefijo mono es un prefijo que utilizamos para hacer referencia a una sola cosa. Y la palabra sacárido la utilizamos para hacer referencia a algo dulce. Por lo tanto, digamos que el significado de esta palabra etimológicamente sería una cosa dulce, es decir, una unidad de algo dulce, digámoslo de esa manera. Mientras que el prefijo di o bi lo usamos para hacer referencia a dos cosas de una unidad. En este caso, disacárido hace referencia a dos unidades de algo dulce. Y como pueden observar, pues se forman precisamente de la unión de dos monosacáridos, es decir, de dos de estos. Tenemos aquí uno y tenemos aquí otro. Y por último tenemos a los polisacáridos. El prefijo poli lo vamos a utilizar para hacer referencia a muchos. Eso es lo que nos indica el prefijo poli. Y sacáridos, pues precisamente para algo dulce, por lo tanto polisacáridos hace referencia a muchas cosas dulces, digámoslo de esa manera. Y pues precisamente como pueden observar, van a estar formados de cientos a miles de monosacáridos. Es decir, aquí ya son muchos monosacáridos. Y un ejemplo sería la celulosa, que ahorita la vamos a revisar. Entonces, esa va a ser la información más relevante en cuanto a esto, ¿de acuerdo? Vamos entonces a continuar. Entonces, la estructura, bueno, esta clasificación, recuerden, es debido a su estructura, recuerden, monosacáridos para los azúcares más simples, entre ellos la glucosa, disacáridos para carbohidratos que están formados por dos monosacáridos y polisacáridos para carbohidratos que están formados por cientos a miles de monosacáridos. ¿Alguien tiene alguna duda en cuanto a esta información general de los carbohidratos? Recuerden, aquí abajo tenemos la clasificación y aquí arriba tenemos la función principal y de qué están compuestos. ¿Alguien tiene alguna duda? No, ninguna. Muy bien. Vamos entonces a ver un poco de información acerca de cada subgrupo. Vamos a empezar con los monosacáridos. Sí, ¿cómo se le decía? Sí, ¿a qué te refieres? Disculpa, nada más, para tener un poco más de contexto, dicen de los nombres. Ok, de los nombres, sí. Mira, ve, tenemos aquí prefijos y, digamos, una raíz. Por ejemplo, aquí el prefijo mono hace referencia a una sola cosa. Entonces, mono es para uno. Entonces, por eso es monosacárido
pues es para hacer referencia al carbohidrato más simple, al que está conformado por una sola unidad de carbohidrato, por así decirlo. Entonces, mono es cuando hablamos de solamente uno. Y sacárido es para hablar de algo dulce, que son precisamente los carbohidratos. Porque precisamente ustedes se dan cuenta que los carbohidratos, ahorita que hablemos de ellos, pues son los que tienen un sabor dulce. Ahorita vamos a hablar de ellos. Luego tenemos los disacáridos, que también tiene un prefijo, que es el prefijo di, y la raíz que es sacárido, que es dulce. El prefijo di pues hace referencia a dos. Y tenemos luego el poli que hace referencia a muchos. Vamos a poner aquí muchos. Y pues sacárido que hace referencia a algo dulce. No sé si te referías a esto. Vamos a ver. Creo que sí. Entonces, muy bien. Bueno, espero ya haber despejado tu duda. De todos modos, si no la despejamos, recuerda, son prefijos numéricos en este caso porque hacen referencia a números. Por ejemplo, mono es para uno, di es para dos, tri es para tres, tetra es para cuatro y así nos podemos ir yendo. Si quieren, posteriormente les paso una lista de prefijos que se utilizan constantemente en biología para que también sepan qué significan, ¿de acuerdo? Entonces, esos prefijos, sufijos, se los paso posteriormente para que también cuando vean las palabras sepan a qué hacen referencia, ¿de acuerdo? De acuerdo. Muy bien. Vamos entonces a continuar. Aquí entonces tenemos a los monosacáridos. Vamos a hablar acerca de ellos. Los monosacáridos, como ya mencionamos, son los carbohidratos más simples, es decir, los más sencillos. ¿Y qué características tienen? Son solubles en agua y de sabor dulce. Ahora, ¿por qué es importante que sean solubles en agua? Porque como ya mencionamos, su principal función de estos carbohidratos es proporcionar energía de manera inmediata. Y si ustedes recuerdan, el interior de las células es acuoso, es decir, aquí al interior tenemos mucha agua. Por lo tanto, cuando los carbohidratos ingresen aquí al interior de la célula, deben de ser solubles para que al ingresar aquí a este medio acuoso puedan ser solubles y puedan participar en las reacciones para obtener energía. Entonces, es por ello que es importante que sean solubles y también tienen esta característica que son de sabor dulce. Por ejemplo, la glucosa, la galactosa y la fructosa, pues son precisamente carbohidratos que podemos encontrar en alimentos que son dulces. Y la característica hace que sean solubles son precisamente estos grupos hidroxilos que tenemos aquí. Aquí, como pueden observar, ¿qué comparten estos carbohidratos que son solubles? La presencia de muchos grupos hidroxilos. Estos grupos hidroxilos pueden interaccionar con el agua, que son estas moléculas de H2O. Entonces interaccionan con el agua y son precisamente los que hacen que sean solubles. Entonces estos OH son los que hacen que estos carbohidratos sean solubles. En química vamos a ver por qué algo es soluble. Entonces, ahorita únicamente lo adelantamos con esta parte de que estos OH pues hacen que estas moléculas sean solubles, pero cuando lo veamos en química lo van a entender de una mejor manera, ¿de acuerdo? Ahorita solamente vamos a mencionar el dato para que lo tomen ahí en cuenta y pues para que sepan por qué es importante. Como podemos observar, pues aquí el medio va a ser acuoso, por lo tanto, necesitamos que sean solubles para que aquí puedan participar en las reacciones de obtención de energía. Ahora, como ya mencionamos, son fuente de energía inmediata. En este caso, estos tres que tenemos aquí principalmente, glucosa, galactosa y fructosa, van a ser monosacáridos que nos van a proporcionar energía al participar en las reacciones de obtención de energía. Tenemos una ruta muy importante que es la glucólisis, que precisamente oxida o es una reacción en la que participa la glucosa que nos va a permitir obtener energía. Es por ello que, por ejemplo, es muy importante, no sé si ustedes han hecho estudios de sangre, les miden la glucosa en sangre, porque es un parámetro, digamos, para medir la cantidad de este carbohidrato que tienen disponibles sus células en circulación sanguínea, ya que la sangre precisamente nos va a permitir llegar a todos los lugares de nuestro cuerpo. Por lo tanto, es importante tener ciertos niveles de glucosa en sangre para que nuestras células puedan tomar de ahí la glucosa y obtener energía. Ahora, la galactosa y la fructosa de igual manera pues son monosacáridos que se encuentran en alimentos. Por ejemplo, la galactosa se encuentra en la leche y la fructosa se encuentra en las frutas. Entonces, también las vamos a utilizar para obtener energía de manera inmediata.
de igual manera en estas rutas de oxidación de carbohidratos. Entonces, esa va a ser la función de los monosacáridos. Prácticamente nos van a brindar energía de manera inmediata. Esa va a ser entonces la función de este tipo de biomoléculas. Pero va a haber algunos que van a formar parte de otras estructuras, y es el caso de la ribosa y la desoxirribosa. Estos dos que están aquí van a formar parte de otras moléculas que conocemos como ácidos nucleicos, que los vamos a ver el día de mañana. Entonces, la ribosa va a formar parte de una sustancia que conocemos como RNA o ácido ribonucleico, mientras que la desoxirribosa va a formar parte de una molécula que es el DNA o ADN. No sé si le suena a esta molécula. ¿Alguien ha escuchado hablar de estas dos? Del RNA o del DNA, que bueno, ADN también lo conocen. ¿Alguien ha escuchado hablar de ella? Sí, Ah, muy bien. Bueno, pues precisamente, pues esta sustancia, vamos a verla el día de mañana, pero como pueden observar, va en su estructura del DNA y del RNA, pues hay monosacáridos, en este caso la ribosa y la desoxirribosa. El día de mañana vamos a observar en dónde se encuentran estos monosacáridos en la estructura de estos ácidos nucleicos, que también tienen una función muy importante. El DNA prácticamente es la sustancia que almacena nuestra información genética. Entonces es por ello que es muy importante. Pero eso lo vamos a ver el día de mañana. No, el día viernes, disculpen. Ya me estaba confundiendo. El día viernes vemos eso. Entonces, esas van a ser las funciones de los monosacáridos. ¿Alguien tiene alguna duda? Como pueden observar, ¿qué características tienen? Son solubles en agua, tienen un sabor dulce y nos proporcionan energía de manera inmediata, o también forman parte de otras estructuras. Entonces, no sé si alguien tenga alguna duda en cuanto a estas características de los monosacáridos. Ninguna. Muy bien. no, ninguno. De acuerdo. Vamos a revisar ahora los disacáridos. Estos muy seguramente los van a conocer. Los disacáridos, como ya mencionamos, van a constar de la unión de dos monosacáridos. Es decir, unimos a dos de estos. Como pueden observar, aquí se están uniendo dos monosacáridos a través de un enlace glucosídico. Este es el enlace glucosídico, el que se forma entre dos monosacáridos. Este es el primero y este es el segundo. Y entonces es lo que conocemos como un disacárido. Y entonces, ¿cuál va a ser las funciones que cumplen estos? También son solubles en agua, ya que como pueden observar, también tienen estos grupos OH presentes en su estructura y también tienen un sabor dulce. Y estos los conocemos más de hecho. Por ejemplo, la sacarosa es el azúcar de mesa que tenemos comúnmente en nuestras casas. Es ese azúcar que se obtiene de la caña. Eso es la sacarosa. Su nombre científico es sacarosa, pero prácticamente es el azúcar de mesa. ¿Y de qué está formada la sacarosa? Prácticamente de glucosa y de fructosa. Tenemos también a la maltosa, que es el azúcar de Malta. Esta va a estar formada por una glucosa que se une a otra glucosa a través de un enlace glucosídico. Y por último tenemos a la lactosa. La lactosa, como pueden observar, se va a formar de una unidad de glucosa y de una de galactosa. La lactosa es el azúcar que se encuentra en la leche. Es por ello que la leche tiene un sabor dulce, porque tiene este carbohidrato que es lactosa, que se forma de estos dos carbohidratos. Entonces, ¿cuál va a ser la función de estos disacáridos? Van a cumplir prácticamente las mismas funciones que los monosacáridos, solamente que para que puedan cumplir con esta función, tenemos que romper este enlace glucosídico, ya que nuestras células, digamos, son un tanto especiales en que, por ejemplo, si viene un disacárido, vamos a ponerlo por aquí, y viene unido por un enlace glucosídico, no lo va a aceptar, es decir, lo va a rechazar. Bueno, ahora sí que no lo acepta, digámoslo. Pero si vienen los monosacáridos, digamos, vamos a ponerlos así, con unos triangulitos, vienen ahora sí que separados, eso sí nos los va a recibir. Prácticamente porque a las células les gusta pues recibir, digamos, las cosas de manera simplificada para que una vez que ingresen puedan este, empezar las reacciones de obtención de energía. Y este proceso precisamente de separar y romper este enlace ocurre en la digestión. Es por ello que tenemos un sistema digestivo que se encarga de simplificar la comida al, digamos, a moléculas más simples
para que puedan absorberlas nuestras células. Entonces, eso lo vamos a ver posteriormente, pero tomen en cuenta entonces que para que nuestras células puedan utilizar esto como fuente de energía inmediato, deben de romperse estos enlaces para poder utilizarlos. Y entonces vamos a ver un ejemplo para que ustedes tomen en cuenta esto. Por ejemplo, ¿qué pasa con la lactosa y con la intolerancia a la lactosa? Muy seguramente han oído hablar de la intolerancia a la lactosa. Esta, digamos, característica, bueno, no tal cual es una enfermedad, es más bien un estado que se adquiere al ingerir lactosa ya cuando tenemos una edad avanzada. La lactosa, pues como pueden observar, se encuentra en la leche. Y la leche es un alimento que está, digamos, pensado biológicamente para que lo consuman los neonatos, es decir, los recién nacidos, ya que contiene, digamos, los nutrientes necesarios para que se desarrolle, pues, ese recién nacido. Entonces, cuando estamos en nuestra edad, digamos, de pequeños, tenemos una enzima. Las enzimas van a ser unas proteínas, posteriormente vamos a ver qué son proteínas, pero por el momento únicamente vamos a ver qué son las enzimas. Las enzimas son prácticamente proteínas que se encargan de realizar ciertas acciones de manera más rápida. Eso es que van a ser las enzimas. Va a haber enzimas, por ejemplo, que rompan enlaces, va a haber enzimas que unan enlaces o formen enlaces, va a haber enzimas que hagan que una reacción ocurra más rápido. En el caso de esta enzima de la lactosa, tenemos una enzima que se llama lactasa. La lactasa es una enzima que rompe este enlace glucosídico. Entonces se rompe este enlace y nos brinda la glucosa y la galactosa para que podamos, ahora sí que nuestras células puedan tomarla. Solamente que conforme vamos creciendo, nuestros niveles de lactasa van disminuyendo, ya que como mencionamos biológicamente, pues estos genes que sintetizan la lactasa se van apagando, ya que digamos nuestro cuerpo dice, pues ya no lo vas a ocupar porque ya no vas a consumir leche, ya que es un alimento que deberías consumir, digamos, cuando estás pequeño, cuando eres un niño. Entonces, estos niveles van disminuyendo. Bueno, dejen ver dónde puse esto. Esta lactasa va disminuyendo. Entonces, como disminuye, ya no tenemos la enzima que nos permite romper este enlace. Entonces, la lactosa llega a nuestro intestino delgado. Vamos a poner por aquí un individuo. Vamos a poner aquí, pues él ingiere entonces la lactosa. Por aquí va a estar su estómago. Y pues bueno, por aquí está su intestino delgado, ¿no? Ahora, en el intestino delgado va a llegar la lactosa. Y no sé si ustedes han oído hablar de la flora intestinal. La flora intestinal son unas bacterias que tenemos en nuestro intestino. Son prácticamente bacterias que son, digamos, beneficiosas para nosotros porque no nos hacen daño. Prácticamente nos dan beneficios, ya que un beneficio que nos aporta es que sintetizan vitaminas que nosotros no podemos sintetizar. Entonces, por eso nos conviene tener esas bacterias en nuestro intestino. Entonces, en nuestro intestino hay estas bacterias que nos dan beneficios. Solamente que en este caso de la lactosa, cuando la lactosa llega, digamos, ahora sí que directamente a ellas, como nosotros no tenemos la capacidad de ya romper este enlace, ya no lo vamos a poder utilizar. Pero estas bacterias sí tienen lactasa y ellas sí la pueden utilizar. Entonces, ellas rompen estos enlaces y por medio de su metabolismo van a poder utilizar la lactosa, es decir, van a poder utilizar estos monosacáridos. Solamente que hay un inconveniente. Ellos cuando la utilizan generan ácidos. Entonces, utilizan la lactosa, pero hay un inconveniente. Generan ácidos. Y estos ácidos son precisamente los que nos van a generar los malestares de la intolerancia a la lactosa. Por ejemplo, la inflamación, a veces los retorcijones, porque prácticamente pues son sustancias ácidas. Van a generarse gases, que es lo que nos genera la inflamación. Van a generarse pues estos ácidos que también nos van a generar estos malestares. Entonces, como pueden observar, es por ello que es importante tener bueno, ahora sí que las enzimas suficientes para poder romper estos enlaces. La lactosa, pues es este caso peculiar porque, digamos, sus niveles disminuyen conforme vamos creciendo. Y por eso conforme vamos creciendo tenemos esta intolerancia a la lactosa.
porque ya no tenemos esta molécula que nos permite romper este enlace. Y por eso se presenta esta intolerancia a la lactosa, que es prácticamente generada por estas bacterias que están en nuestro intestino. Entonces, como pueden observar, esto es un ejemplo de que precisamente requerimos romper este enlace para poderlo utilizar de la manera correcta, ya que si no rompemos este enlace, no lo vamos a poder utilizar, ya que nuestras células pues van a decir, eso no lo acepto. En cuanto a estos otros, pues sí tenemos las enzimas necesarias para poder romper, entonces ahí no hay tanto problema. Esas sí se conservan ahora sí que durante toda la vida, entonces no hay mucho problema con ello. Entonces, no sé si tengan alguna duda en cuanto a esta función de los disacáridos. Este dato adicional de la lactosa únicamente se los mencionamos como un ejemplo para que pues vayan relacionándolo con su vida diaria y se les haga pues como más interesante. Son como datos curiosos. Entonces, no sé si tengan alguna duda. No, No, ninguna. ninguna. Muy bien. Ahora, ya únicamente para Muy inseguro. terminar, sí, dime. Ah, bueno, no, creo que no iban a mencionar nada, pero bueno, ya solamente un dato curioso. Por ejemplo, muy seguramente se habrán dado cuenta que en el mercado existe la leche entera, que pues es la que tiene la lactosa, y también está la leche deslactosada. Si ustedes tienen todavía, digamos, la capacidad de ingerir la leche entera sin que les cause el malestar, prueben la leche entera y van a darse cuenta que tiene un sabor menos dulce a comparación de la leche deslactosada. Si ustedes prueban la leche deslactosada, muy seguramente les va a saber más dulce a comparación, por ejemplo, de la leche entera. ¿Esto por qué sucede? Eso sucede porque la leche deslactosada, ahora sí que lo único que hacen para hacerla deslactosada es que precisamente le echan la enzima lactasa para que rompa este enlace y entonces ya no hay lactosa, pero hay entonces glucosa y galactosa libre. Y es por ello que esta sube pues mucho más dulce, porque precisamente pues tenemos tanto glucosa como galactasa libre, bueno, galactosa más bien, y por eso sabe como más dulce, porque están estos dos libres en la leche deslactosada, mientras que en la entera estos están unidos y por eso tiene un sabor como digamos menos dulce. Entonces pueden hacer ese experimento para que vean que una leche deslactosada les va a saber mucho más dulce que una leche entera, porque precisamente lo único que hacen para deslactosarla es ponerle esta enzima que rompe este enlace, pero pues ya no hay lactosa, pero hay estos dos, ¿no? La glucosa y la galactosa. Entonces, pueden hacer ese experimento para que vean precisamente estas, cosas de la vida diaria que las pueden relacionar con esto, ¿no? Que vamos a ir aprendiendo. Entonces, bueno, son datos curiosos que pueden ahora sí que ir comprobando ustedes mismos. Muy bien, vamos entonces a continuar. Vamos a continuar ya con los polisacáridos. Los polisacáridos prácticamente, como ya vimos anteriormente, van a ser estos que están conformados por cientos a miles de monosacáridos que se van a unir mediante enlaces glucosídicos. ¿Qué características van a tener? Tienen una característica que son menos solubles. Aquí lo pusimos como insolubles, pero la verdad es que no es que sean insolubles. Más bien son menos solubles si los comparamos con los monosacáridos o los disacáridos. Esto se debe a que los grupos hidroxilo se van a ocultar más en la molécula, es decir, estos grupos OH que veíamos en los disacáridos, por ejemplo, estos que están aquí, en los polisacáridos van a estar más ocultos debido a que ya son largas cadenas. Entonces, los OH se van a tener más oportunidad de esconderse. Por eso van a ser menos solubles, pero no son tal cual insolubles, es decir, sí se solubilizan. Ahora, tenemos que se van a clasificar en homopolisacáridos y heteropolisacáridos, lineales o ramificados. Aquí también tenemos prefijos que les pueden servir que significan. Por ejemplo, homo lo vamos a utilizar para cuando hablamos de algo igual. Entonces, homo lo utilizamos para cuando hablamos de algo igual. Es por ello que, por ejemplo, tenemos la palabra homogénea. Por ejemplo, ahora sí que, por ejemplo, cuando hablamos de las preferencias sexuales, por ejemplo, se usa este prefijo de homo, pues precisamente para hablar de algo igual, ¿no? Entonces, homo lo utilizamos para hacer referencia a algo igual.
Mientras que el prefijo hetero lo utilizamos para hacer referencia a algo diferente. Entonces, los homopolisacáridos, ¿cuáles van a ser? Los homopolisacáridos van a ser aquellos que están conformados por solamente un mismo tipo de monosacárido. Por ejemplo, aquí tenemos un homopolisacárido no ramificado. Entonces, imagínense que este está conformado únicamente por glucosas. Entonces, como solamente está conformado por un solo tipo de monosacárido, es un homopolisacárido. Ya que recuerden, homo lo utilizamos para cuando es lo mismo, mientras que un heteropolisacárido va a ser aquel que está conformado por lo menos por dos tipos diferentes de monosacárido. Por ejemplo, imagínense que sea glucosa y que sea fructosa. Entonces, como es glucosa y fructosa, son dos diferentes, por eso utilizamos este prefijo hetero para hacer referencia a que son diferentes. Ahora, cuando son no ramificados, es que son lineales, es decir, que no tienen ramificaciones. Mientras que cuando son ramificados es porque tenemos una cadena principal de la cual vamos a tener ciertas ramificaciones. Como pueden observar aquí en las imágenes, tenemos una cadena principal de la que surgen ramificaciones. Tenemos que algunos van a cumplir una función de almacenar energía y otros van a tener una función más bien, una función estructural. Entonces, de esta información general, ¿alguien tiene alguna duda? No. Muy bien. Vamos entonces ya a continuar. Ya para ir finalizando este tema, vamos a revisar ya esto de los polisacáridos. Los polisacáridos prácticamente vamos a tener de reserva energética y estructurales. Ahora veamos o hablemos de los de reserva energética. Tenemos al almidón y al glucógeno. El almidón muy seguramente habrán oído hablar de él, ya que se encuentra pues ahora sí que en las células vegetales. Por lo mismo lo podemos encontrar en tubérculos, lo podemos encontrar en raíces, en las células vegetales prácticamente es donde lo vamos a encontrar. Por ejemplo, las papas tienen una gran cantidad de almidón. Es por ello que cuando ustedes enjuagan las papas, pueden ver que les surge una cierta, como, bueno, el agua sale blanquecina. Esa agua sale blanca porque es prácticamente el almidón que le están quitando a las papas. O por ejemplo, también sucede con el arroz. El arroz también tiene una gran cantidad de almidón y prácticamente cuando sale esa agua de color blanco es porque de igual manera estamos quitando ese almidón o una parte del almidón que tiene ese arroz. Entonces, el almidón es un polisacárido que va a estar formado por glucosas de cadena lineal y ramificado. Tenemos la amilosa y la amilopectina. Ambos van a formar al almidón. Aquí, como pueden observar, tenemos la amilosa, que como pueden observar es una cadena lineal de glucosas. Como pueden observar, son glucosas que se unen mediante enlaces glucosídicos. Y tenemos la amilopectina, que de igual manera forma al almidón, solamente que esta pues sí es una cadena lineal de la cual surgen ramificaciones. Entonces, este es un homopolisacárido ramificado, en este caso de la amilopectina, y la amilosa es un homopolisacárido porque solamente está formado por glucosas y es lineal. Ahora sí que esto de los homopolisacáridos y eso no es tan importante que ustedes lo sepan. Que aunque ustedes sepan que el almidón es un polisacárido de reserva energética, la verdad es que con eso es suficiente. Ahora, ¿por qué decimos que es de reserva energética? Prácticamente porque a diferencia de los que vimos anteriormente, estos polisacáridos los van a utilizar, en este caso las células vegetales, para almacenar una parte de su energía. Es por ello que lo vamos a encontrar en frutos, en raíces y en semillas, porque prácticamente es una manera en que las plantas o las células vegetales van a almacenar su energía. Entonces, prácticamente cuando nosotros nos encontramos un árbol que tiene frutos, no es porque tal cual la planta quiera pues darnos el fruto, sino que más bien es la manera en que la planta reserva su energía. Por ejemplo, las manzanas que tienen una gran cantidad de almidón, pues es porque los árboles, que en ese caso las células vegetales que conforman ese árbol, forman la manzana para poder almacenar una parte de la energía que están sintetizando. Entonces, el almidón va a ser una reserva energética. Y tenemos el símil del almidón en las células animales, tenemos el glucógeno. El glucógeno, de igual manera, es un polisacárido que está formado por glucosas de cadena ramificada. Aquí, como pueden observar en esta imagen, tenemos a nuestras glucosas y como pueden observar, tenemos ramificaciones.
Entonces, ¿cuál es la función del glucógeno? El glucógeno prácticamente es una reserva energética en las células animales y se almacena principalmente en los hígados, bueno, en las células del hígado, las células hepáticas y las células musculares. Y esto lo podemos relacionar, por ejemplo, precisamente con los niveles de glucosa en sangre, disculpen. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? Imaginemos la siguiente situación. Tenemos un individuo que tiene ciertos niveles de glucosa en sangre. Está en ayuno, ya que no ha comido desde el día anterior. Entonces está en ayuno. Entonces, cuando él se despierte a hacer sus actividades, sus sus células van a requerir energía. Por lo tanto, recuerden que la glucosa es un excelente monosacárido para obtener energía. Por lo tanto, sus células van a empezar a utilizar su glucosa en sangre para obtener energía. Entonces, la glucosa disminuye, pero la energía aumenta. Entonces, los niveles de glucosa en sangre van a disminuir. ¿Qué pasa cuando estos niveles de glucosa en sangre disminuyen? En nuestro hígado se va a mandar una señal de que los niveles de glucosa en sangre están disminuyendo. Y entonces en nuestro hígado almacenamos glucógeno. El glucógeno, como ya vimos, son glucosas que se unen por enlaces glucosídicos. Por lo tanto, va a mandar un proceso que rompe el glucógeno. Entonces, el glucógeno se va a romper. Glucógeno se rompe. Entonces, los niveles de glucógeno disminuyen, pero como el glucógeno está formado por glucosas, las glucosas van a liberarse a la sangre. Y entonces, otra vez, los niveles de glucosa en sangre aumentan debido a que estamos destruyendo al glucógeno que está formado por glucosas. Y entonces los niveles de glucosa en sangre aumentan y entonces este individuo puede continuar haciendo sus actividades, es decir, todavía tiene energía para realizarlas. Entonces, si este individuo se termina su glucógeno, es decir, se le acaba, tiene que conseguir otra fuente de glucosa, ya que esa va a ser la que va a utilizar para poder obtener energía. Si no consigue glucosa y ya no tiene glucógeno y sigue en ayuno, es ahí donde va a empezar a utilizar otras moléculas. Por ejemplo, va a utilizar a los lípidos, que son las grasas, o va a utilizar a las proteínas. Entonces, por eso cuando hacen ejercicio les dicen que es peligroso hacer, pues ahora sí que un ayuno y acabarse las reservas del glucógeno, porque ahora sí que su cuerpo puede utilizar grasas, pero también puede utilizar proteínas. Y por ejemplo, si su objetivo es construir músculo, pues esta opción no es tan conveniente, ¿no? Porque prácticamente lo que ya tienen van a degradarlo. Entonces, como pueden observar, el glucógeno es una reserva energética. Es, digamos, la primera reserva energética, porque cuando nosotros nos quedamos sin glucosa, nuestro hígado va a empezar a romper el glucógeno para obtener otra vez glucosa. Pero si se acaba este glucógeno, es ahí donde ahora sí tenemos que consumir algún alimento con glucosa para nuevamente aumentar los niveles de glucosa en sangre y poder seguir realizando nuestras actividades con la energía. Entonces, como pueden observar, a eso nos referimos con que es una reserva energética, porque prácticamente lo tenemos ahí almacenado para cuando se llegue a requerir. Y la verdad es que es una, ahora sí que es una reserva energética que se acaba bastante rápido, porque la reserva energética primordial de nuestro cuerpo van a ser los lípidos. Ahora sí que el glucógeno, digamos, es una secundaria para cuando se nos acabe la glucosa, pero donde vamos a almacenar principalmente la energía va a ser en los lípidos. Entonces, no sé si alguien tenga alguna duda en cuanto a qué nos referimos, en cuanto a que sirven como una reserva energética. Sí queda clara esta diferencia en cuanto a, por ejemplo, que los monosacáridos y sacáridos son para energía inmediata y estos más bien son para una reserva. ¿Sí queda, digamos, clara esta diferencia? ¿O hay alguna duda? No, sí queda claro. Muy bien, de acuerdo. Vamos entonces a continuar. Ya vamos a finalizar entonces por ahora con los polisacáridos estructurales. Ahora, ¿qué pasa con los polisacáridos estructurales? Tenemos a la celulosa y tenemos a la quitina. Como bien lo menciona su nombre, van a formar parte de la estructura de las células. Entonces, la celulosa va a ser un polisacárido que está formado por glucosas de cadena lineal y se va a encontrar
en la pared celular de las células vegetales. Aquí tenemos una imagen que, como pueden observar, nos ponen un zoom de las células vegetales de esta hoja y, como pueden observar, la celulosa se va a encontrar en la pared celular, que es prácticamente una estructura que da soporte a estas células. Si ustedes se dan cuenta, las plantas son rígidas, precisamente porque tienen esta pared celular que hace que estas, pues que no tengan tanto dinamismo. A diferencia, por ejemplo, de las células animales, que no tenemos pared celular, tenemos más bien un citoesqueleto que nos da forma, pero no nos restringe tanto como la pared celular. Y la pared celular de las plantas está formada por celulosa, que, como pueden observar en esta imagen que tenemos aquí ilustrativa, está formada prácticamente por glucosas que forman cadenas, y estas cadenas se agrupan para formar hilos o moléculas de celulosa que finalmente van a formar microfibrillas para formar fibras, que son las que forman la pared celular. Entonces, prácticamente las cadenas van a formar pequeñas moléculas de celulosa. Estas van a formar microfibrillas y posteriormente fibras, que son las que van a formar la pared celular. Entonces, como pueden observar, forma parte de una estructura, por lo tanto son estructurales. Tenemos, bueno, aquí ya nos adelantamos un poco. Tenemos la quitina, que también va a formar parte de una estructura, en este caso va a ser la pared celular de hongos, y también va a reforzar el exoesqueleto de algunos artrópodos, por ejemplo, cucarachas, grillos. Va a reforzar la quitina su exoesqueleto. Es por ello que, pues, si han tenido la oportunidad de pisar o alguno de estos insectos, se escucha un crujido, ¿no? Porque tienen un exoesqueleto reforzado con quitina. Y la quitina, como pueden observar, se encuentra formada por glucosas, pero tienen grupos nitrogenados, es decir, no son como las glucosas que observamos aquí, ya que estas glucosas tienen la característica de que tienen estos grupos nitrogenados, como pueden observar. Entonces, esa es la principal diferencia entre la quitina y la celulosa. También es de cadena lineal, pero la quitina tiene estos grupos nitrogenados. Y también va a formar una pared celular, en este caso la de los hongos, y el exoesqueleto de algunos artrópodos. Entonces, no sé si tengan alguna duda en cuanto a estos polisacáridos estructurales. ¿Tienen alguna duda? No. Muy bien, de acuerdo. Ya finalmente, pues vamos a revisar a los lípidos. No sé cómo se sientan. ¿Se sienten todavía, digamos, no sé si ya se fatigaron en cuanto a la carga de información o si sí están de acuerdo con que veamos los lípidos? Porque, pues bueno, si ya están Yo estoy de fatigados, acuerdo. lo mejor sería verlo después. Bueno, nos mencionan por ahí que no hay fatiga, entonces, si gustan, pues vemos los lípidos y ya posteriormente vemos los otros temas, ¿de acuerdo? Ya los lípidos no De es acuerdo. tanto, entonces los podemos revisar de manera rápida, no se preocupen. Bueno, vamos entonces a revisar qué onda con los lípidos, ¿no? Entonces, los lípidos van a ser compuestos orgánicos que tienen ciertas diferencias, por ejemplo, con los carbohidratos. Una principal diferencia que tenemos, por ejemplo, en cuanto a los carbohidratos, es que estos son insolubles en agua, debido a que son no polares. Entonces, cuando les digan compuestos no polares e insolubles en agua, deben de pensar en los lípidos, ya que son sus características. Estos de igual manera van a estar compuestos por carbono, hidrógeno y oxígeno, solamente que oxígeno en menor proporción en comparación de un carbohidrato. Entonces, los lípidos principalmente van a estar conformados por carbono, hidrógeno y oxígeno en una pequeña cantidad. Ahora, la propiedad de ser insolubles en agua va a explicar muchas de sus funciones que llevan a cabo en la célula, y su principal función va a ser almacenar energía. Entonces, recuerden que les habíamos mencionado que para hablar de las biomoléculas, íbamos a, entonces a considerar las características generales y la función principal del grupo. Entonces, si ustedes recuerdan, la función principal de los carbohidratos era este, proporcionar energía de manera inmediata, ¿no? Esa era la función principal de los carbohidratos como grupo. Ahora, ¿cuál es la función principal de los lípidos como grupo? Como grupo, su función principal va a ser almacenar energía. Es por ello que, pues precisamente, cuando nos pasamos, por ejemplo, de calorías, empezamos a acumular tejido graso, porque prácticamente es la manera en que nuestras células
pues almacenan su energía. Ahora sí que nuestras células no van a desperdiciar la energía, la almacenan por en un caso catastrófico, si llegaran a necesitarla, pues tengan disponible de dónde agarrar. Pero pues bueno, hoy en día, con el sedentarismo y a veces con las opciones de comida que hay, pues ya es más común, ¿no? Que podamos almacenar grasa de manera más fácil. Entonces, pues nuestra célula tal cual no la va a desperdiciar. Y por eso hay veces en que podemos almacenar mucha grasa, porque prácticamente nuestras células, esas calorías que estamos ingiriendo de más, las están almacenando para en algún momento utilizarlas. Pero si no hacemos, por ejemplo, ejercicio o no las utilizamos, pues es ahí donde empiezan estos problemas de acumulación de tejido graso y estas cuestiones, ¿no? Entonces, los lípidos, en principio, pues tienen esta función de almacenar energía para cuando se requiera. Pero pues bueno, ya vimos que si almacenamos muchos, pues empiezan los problemas, ¿no? Entonces, ciertas cuestiones que de igual manera podemos relacionar con nuestra vida diaria. Ahora bien, como ya mencionamos, estas van a ser considerados la principal reserva energética. Y esto es debido, como ya mencionamos, debido a sus propiedades, ya que al ser insolubles en agua, va a tener una característica de que no van a interaccionar con el agua. Y eso les va a permitir, pues ahora sí que estar más concentrados en comparación de los carbohidratos. Y los lípidos que vamos a revisar van a ser las grasas, los esteroides y los fosfolípidos. Entonces, vamos a empezar con los, digamos, un componente de las grasas, que son los ácidos grasos. Entonces, los ácidos grasos van a ser compuestos orgánicos simples que están compuestos por una cadena hidrocarbonada, es decir, compuesta por carbono e hidrógeno, y por un grupo funcional ácido carboxilo, y pueden ser saturados o insaturados. Muy seguramente, por ejemplo, en las comidas, en las que tienen etiquetas, podrán haber visto que dice grasas insaturadas y grasas saturadas. Pues precisamente hace referencia a la cantidad de ácidos grasos saturados e insaturados que tienen presentes esos alimentos. Vamos a ver entonces cuál es la diferencia. Entonces, un ácido graso va a tener la característica de que tiene una cadena hidrocarbonada. Aquí la vamos a remarcar. Aquí tenemos nuestra cadena hidrocarbonada, ya que como pueden observar, está formada por carbonos y también por hidrógenos. Esta es la cadena hidrocarbonada. Y tenemos un grupo ácido carboxilo, que es este que está por acá. Entonces, ¿qué característica presenta los ácidos grasos? Presenta la característica de que son moléculas anfipáticas, es decir, prácticamente van a tener un carácter hidrofóbico y también un carácter hidrofílico. Es decir, van a repeler, pero también van a poder interaccionar con el agua. El agua es una molécula que está compuesta de la siguiente manera. Como ya mencionamos, son dos hidrógenos y un oxígeno. Es tal cual H2O. Y su estructura molecular es la siguiente. Tiene una forma, digamos, como de triángulo y está de esta manera. Ahora, ¿por qué es importante dibujarla? Porque en química vamos a ver una propiedad que se llama electronegatividad, que la vamos a poner con una E y este simbolito al lado. La electronegatividad prácticamente nos va a hacer referencia a con qué fuerza jala un átomo los electrones de otro átomo. Aquí, por ejemplo, tenemos un átomo de hidrógeno, tenemos otro átomo de hidrógeno y tenemos otro átomo de oxígeno. Esto lo vamos a ver más a profundidad en química, pero por el momento tomen en cuenta que un átomo va a tener electrones, neutrones y protones. Los electrones van a ser los que van a permitir formar los enlaces químicos. Entonces, la electronegatividad nos va a medir con qué tanta fuerza jala un átomo los electrones de otro átomo. Aquí en este caso, el oxígeno es un átomo muy electronegativo. Por lo tanto, los electrones que comparten en este enlace covalente de hidrógeno y oxígeno, pues están siendo jalados fuertemente por el oxígeno, debido a que es un átomo muy electronegativo. Y esto va a ocasionar entonces que tengamos una molécula, digamos, con dos polos. Un polo positivo, que es este lado de la molécula de agua, y un polo negativo. Entonces, la molécula de agua tiene un carácter bipolar, por así decirlo, o polar,
ya que tenemos un polo positivo y un polo negativo, que es donde está el oxígeno, y el polo positivo es donde están los hidrógenos. Ahora, ¿por qué les menciono esto? Les menciono esto porque prácticamente los ácidos grasos van a tener una parte que puede interaccionar con el agua y una parte que la repele. Entonces, ¿cuál va a ser esa parte que sí interacciona con el agua? La parte que sí interacciona con el agua es esta parte que está aquí, el ácido carboxilo. ¿Por qué? Porque como ustedes pueden observar, hay presencia de oxígenos. Este oxígeno de igual manera jala con mucha fuerza los electrones de este carbono. Por lo tanto, tiene una pequeña carga negativa. Y, por ejemplo, este oxígeno de igual manera jala con mucha fuerza los electrones de este hidrógeno y también de este carbono. Por lo tanto, de igual manera, este oxígeno tiene una ligera carga negativa y este hidrógeno tiene una ligera carga positiva. Entonces, como ya mencionamos, el agua tiene una carga negativa en esta parte del oxígeno y una carga positiva en esta parte de los hidrógenos. Por lo tanto, si ustedes no sé si han oído hablar que cargas opuestas se atraen y que cargas iguales se repelen. Aquí pasa lo mismo. Por ejemplo, estos oxígenos que están negativos van a atraer a la parte positiva del agua. Es decir, por ejemplo, si aquí hay una molécula de agua, va a ser atraída por esta carga negativa. Recuerden que estos hidrógenos tienen una carga positiva. Entonces, si hay una molécula de agua, se va a ver atraída con su parte positiva. Entonces, esta parte puede interaccionar con el agua debido a que existen estas diferencias de electronegatividad debido a la presencia del oxígeno que nos permite interaccionar con ahora sí que los polos del agua. Recuerden, tenemos un polo positivo y un polo negativo. Entonces, esta parte interacciona con el agua. Es decir, el agua puede estar aquí sin ningún problema. ¿De acuerdo? Mientras que vean esta otra parte. Esta otra parte únicamente está formada por carbono e hidrógeno. El carbono y el hidrógeno tienen una electronegatividad muy parecida. Es decir, cuando forman un enlace covalente, el carbono comparte un electrón y el hidrógeno comparte un electrón, de tal manera que forman estos enlaces que están aquí representados. Entonces, como tienen una electronegatividad muy similar, ninguno jala con tanta fuerza, es decir, este carbono jala con cierta fuerza los electrones de este enlace, pero el hidrógeno también jala con la misma fuerza. Entonces, aquí no se producen lo que pasaba en el agua. En el agua, como pueden observar, el oxígeno es muy electronegativo. Por lo tanto, genera los polos, un polo negativo y un polo positivo. Aquí no sucede eso debido a que ambos jalan con la misma fuerza. Por lo tanto, digamos, esta parte de la molécula es neutra, es decir, no tiene carga. Por lo tanto, si el agua se quiere acercar y ya vimos que el agua tiene cargas, por ejemplo, este hidrógeno, como ya mencionamos, pues tiene una ligera carga positiva. Por lo tanto, si se quiere acercar, debido a que aquí no hay carga, pues ahora sí que se va a repeler. Entonces, esta parte de la molécula repele al agua debido a esta parte, pues de que tenemos átomos que no son tan electronegativos que forman estos enlaces. Entonces, a eso nos referimos con este carácter anfipático. Hay una parte de la molécula que atrae el agua, que son estas que tienen los oxígenos, que generan las cargas, que me permite interaccionar con las cargas del agua. Mientras que tenemos otra parte de la molécula que es neutra, que no puede interaccionar con el agua debido a que el agua es una molécula polar. Entonces recuerden, la cadena hidrocarbonada es neutra y no interacciona con el agua, es decir, la repele. Mientras que el grupo ácido carboxilo que está por acá, debido a la presencia de oxígenos, va a poder interaccionar con el agua que tiene a su vez cargas. No sé si alguien tenga alguna duda en cuanto a esto. Recuerden que esto lo vamos a ver más a detalle en química cuando veamos electronegatividad, pero esto es únicamente para que entiendan por qué una parte es, digamos, la repele al agua y otra parte le interacciona con ella. No sé si tengan alguna duda. Mm, de acuerdo, creo que no hay dudas. Entonces, bueno, por el momento, entonces, recuerden, tenemos una cadena hidrocarbonada que repele el agua
y una que interacciona. Y esto va a ser importante, ahorita vamos a ver por qué. Bueno, ya que mencionamos esta parte, ya solamente vamos a mencionar que los ácidos grasos saturados son los que contienen únicamente enlaces simples entre sus carbonos. Es decir, únicamente se comparten dos electrones entre ellos. Mientras que tenemos ácidos grasos insaturados, que son aquellos que presentan por lo menos un enlace doble entre sus carbonos. Aquí, como pueden observar, tenemos una insaturación en donde cada carbono comparte dos electrones. Este carbono que está aquí comparte dos electrones y este otro comparte otros dos, de tal manera que se forma este enlace doble. Entonces, los insaturados van a ser aquellos que presenten por lo menos un enlace doble y los saturados van a ser aquellos que presenten únicamente enlaces simples. ¿De acuerdo? Vamos entonces a continuar ahora sí con los lípidos. Vamos a empezar entonces con las grasas. Y aquí, por ejemplo, pueden ver por qué estamos hablando de los ácidos grasos, ya que como pueden observar, aquí se encuentran. Entonces, las grasas van a consistir de un alcohol llamado glicerol que se une a tres ácidos grasos y los conocemos como triacilglicéridos o como triglicéridos. Los triglicéridos muy seguramente habrán oído hablar de ellos, ya que precisamente pues son las grasas que se miden o se pueden medir en la sangre. Y de hecho, pues se busca tener niveles bajos de triglicéridos en sangre, ya que pues ya vimos que su acumulación puede generar pues ciertas afectaciones, ¿no? Como un sobrepeso o como tapar arterias, venas, y eso serían patologías que son peligrosas. Entonces, por eso buscamos que estos no se acumulen tanto ni en nuestras venas ni en nuestras arterias, pues y tampoco en nuestro tejido graso. Entonces, es importante que estos no se acumulen tanto. Ahora, ¿qué es lo importante de las grasas? Las grasas, lo importante de ellas es que van a ser el almacén de energía. Esto debido a que nos proporcionan 9 calorías por gramo. Si ustedes recuerdan cuánto nos proporcionaba un carbohidrato, podrán darse cuenta por qué se prefiere la célula utilizar a las grasas como almacén de energía. ¿Alguien recuerda de cuánto nos proporcionaba un gramo de carbohidratos de calorías? ¿Alguien lo recuerda? 5 gramos. Exactamente, nos proporcionaba 4 gramos, bueno, más bien 4 calorías, disculpen, por gramo. Vean la diferencia, es prácticamente más de la mitad. Entonces, ¿por qué lo prefiero almacenar en grasas? Porque en un menor volumen puedo almacenar una cantidad mayor de energía. Es decir, por ejemplo, este, en un kilo de grasa, en un kilogramo de grasa, que serían 1000 gramos, pues prácticamente estaríamos almacenando 9000 calorías. Mientras que, por ejemplo, en un kilogramo de carbohidrato, estaremos almacenando únicamente 4000, ¿no? Entonces, vean la diferencia, prácticamente es más de la mitad. Entonces, imagínense, si almacenamos nuestra energía, pues ahora sí que de más en carbohidratos, pesaríamos muchísimo más, ya que tendríamos que ocupar más kilos para poder almacenar la cantidad de energía que almacenamos en un kilo de grasa. Entonces, es por ello que las células van a almacenar su energía en los lípidos, porque nos permite tener un menor volumen, en un menor volumen, disculpen, una mayor cantidad de energía. Entonces, no sé si tengan alguna duda en cuanto a esto. No, ninguna. Muy bien, de acuerdo. Bueno, déjenme rápido conectar esto a la corriente para que no nos desconecte. Muy bien. Bueno, entonces, ahora el motivo del por qué prácticamente está más concentrada la energía, digamos, en las grasas, es porque recordemos, las grasas carecen de grupos polares, es decir, son insolubles en agua. Esto va a permitir que no se acumulen junto con agua, a comparación, por ejemplo, de los gránulos de glucógeno, que ya vimos que también es otra forma en que se almacena la energía. El glucógeno, debido a que sí tiene estos grupos hidroxilo, puede interaccionar con el agua. Por lo tanto, cuando se almacena glucógeno, pero aparte se almacena algunas moléculas de agua. Y eso hace que se ocupe un mayor volumen.
y por eso, pues, en un mayor volumen estamos almacenando una cantidad de energía menor. Mientras que en las grasas, debido a que estas son insolubles en agua, el agua se va a ver repelida. Por lo tanto, no van a interaccionar con agua, lo que nos permite que estén más concentradas. Entonces, eso es debido, bueno, esta es la razón por la que las grasas van a concentrarse más en cuanto a, digamos, el peso y la cantidad de energía que nos van a proporcionar por gramo. Prácticamente porque las vamos a almacenar sin agua, digamos, sin impurezas, por así decirlo. Vamos a ver qué nos dicen por aquí. Muy bien. Vamos entonces a continuar ya con otro tipo de grasas, de lípidos, y ya para ir finalizando el día de hoy, vamos a revisar entonces a los esteroides. Los esteroides son lípidos que están constituidos por un esqueleto de hidrocarburo de 4 anillos. Aquí tenemos, por ejemplo, ejemplos, a la testosterona, la estrona y el colesterol. Como ustedes pueden observar, tienen la característica que tienen un esqueleto de hidrocarburo que está representado por estas formas geométricas que son hexágonos y pentágonos, ¿no? Entonces, a esto nos referimos con que tienen un esqueleto de hidrocarburo de 4 anillos. Nada más que, a ver, espérenme tantito. Aquí está. Aquí, por ejemplo, tenemos el primer anillo, el segundo anillo, el tercer anillo y el cuarto anillo, ¿no? Entonces, los esteroides se caracterizan por tener este esqueleto de hidrocarburo de 4 anillos. Y el colesterol va a ser el esteroide más importante, ya que este va a ser un componente celular de la membrana celular de las células animales. Es por ello que cuando consumimos, por ejemplo, eh, algún bistec, huevo, por ejemplo, pues como estamos consumiendo células animales, tiene un cierto contenido de colesterol, ya que el colesterol se encuentra en las membranas celulares. Y el colesterol es importante porque va a formar parte de la membrana, le va a brindar estabilidad y también va a ser precursor de otras moléculas esteroideas. Por ejemplo, a partir del colesterol se sintetiza la testosterona, la progesterona y el estrógeno, que son hormonas que intervienen en la aparición de los caracteres sexuales secundarios, por lo menos en nosotros los humanos y en otras especies. Por ejemplo, la testosterona, pues precisamente esta hormona que permite, por ejemplo, el crecimiento de vello facial en los hombres, o que, por ejemplo, promueve el crecimiento muscular también en los hombres. La progesterona y el estrógeno, pues tienen que ver un poco más en cuanto a estas hormonas, digamos, que se presentan en individuos femeninos. Entonces, son hormonas que van a intervenir en los caracteres sexuales secundarios. Y como ya vimos, van a provenir del colesterol. Entonces, a partir del colesterol van a sintetizarse estas moléculas secundarias. Tenemos también que el colesterol va a ser precursor de la vitamina D y de las sales biliares. Entonces, como pueden observar, el colesterol es bastante importante en nuestro organismo. Entonces, no hay que satanizarlo tanto porque también tiene bastantes funciones importantes, pero pues recordemos que todo en exceso pues es malo. Entonces, es bueno, pero también en exceso pues va a causar ciertos daños. Entonces, también para tomarlo en cuenta. No sé si tengan alguna duda en cuanto a los esteroides. Recuerden su función, pues es prácticamente ser hormonas que intervienen en la reproducción y caracteres sexuales secundarios, en el caso de la testosterona, progesterona y estrógeno, mientras que el colesterol, pues ya vimos que forma parte de la membrana celular, aparte de que es precursor de otras moléculas. Muy bien. Ahora sí que, bueno, esto de los esteroides, la verdad es que nunca lo han preguntado, pero son lípidos, entonces por eso lo incluimos. Pero si ustedes deciden ignorarlo, pues ahora sí que no hay problema, porque la verdad es que nunca lo han preguntado. Entonces, nada más para que lo tomen en cuenta, ¿no? Nosotros lo colocamos porque, pues, tratamos de poner como, digamos, lo más general del temario, pero pues también, pues, mencionarles, ¿no? Como, si se quieren enfocar en algo, pues enfóquense en lo más importante. Estos, por ejemplo, sí serían más importantes que los esteroides, los llamados fosfolípidos. Los fosfolípidos van a ser los lípidos más abundantes de la membrana celular. ¿Y ahora por qué son importantes? Prácticamente porque la membrana, que la tenemos aquí en esta imagen, como pueden observar, va a ser una estructura que me va a aislar el medio exterior de la célula del medio interior. Y esto es muy importante porque el medio exterior va a haber muchas cosas, ahora sí que solubles.
ya que de igual manera al exterior de la célula también hay un ambiente acuoso y pues va a haber varias sustancias que van a estar aquí, solubles en este medio acuoso. Por lo tanto, si no existiera esta membrana que me impidiera el paso de dichas sustancias, pues no tendríamos un ambiente interno aquí adentro que me permita tener las reacciones que se realizan aquí adentro. Entonces, la membrana celular precisamente me permite tener un medio exterior y un medio interior, es decir, son diferentes. Hay condiciones diferentes tanto en el exterior como condiciones diferentes al interior. Por ejemplo, hay concentraciones diferentes de sales, concentraciones diferentes de solutos como las azúcares, entre otras cosas, ¿no? De iones o pHs distintos. Entonces, es por ello que es importante mantener un ambiente interno diferente al exterior. ¿Y qué me lo va a permitir? La membrana celular, que va a estar formada por fosfolípidos. Ahora, los fosfolípidos, ¿qué van a hacer? Los fosfolípidos, como ya vimos, van a ser los lípidos más abundantes de la bicapa celular o de la membrana celular y van a estar conformados por la siguiente estructura. Van a tener una cabeza polar, que es la que podemos observar aquí en esta imagen, que lo representan con esta molécula que se llama colina y con un grupo fosfato. De ahí viene el nombre de fosfolípido, porque tienen este grupo fosfato característico que está pegado a la cabeza polar. Entonces, esto es muy importante porque la cabeza polar va a poder interaccionar con el agua. Recordemos que el agua tiene un carácter polar, por lo tanto, decimos que lo similar va a interaccionar con lo similar. En este caso, el agua al ser polar va a poder interaccionar con esta cabeza que es polar. Mientras que vean la otra parte de la molécula, como ustedes pueden observar, tenemos cadenas hidrocarbonadas. Estas cadenas hidrocarbonadas, pues precisamente nos van a repeler el agua. Entonces tenemos una estructura que tanto repele el agua en la parte de las cadenas de ácidos grasos y tenemos una estructura que permite interaccionar con el agua. ¿Esto por qué es importante? Porque si ustedes revisan cómo se orientan las bicapas de lípidos, pues se orientan de la siguiente manera. Aquí tenemos el fosfolípido que está siendo representado por, pues ahora sí que una cabecita, digamos esta esferita, y por dos colitas. Esta es la manera en que vamos a representar un fosfolípido. Y como pueden observar, lo que se orienta hacia el exterior, que es donde va a estar el medio acuoso, y hacia el interior, que es donde va a estar también un medio acuoso, pues es precisamente la cabeza polar, para que esa parte de la molécula del fosfolípido pueda interaccionar con ese medio acuoso. Pero tenemos también una parte no polar, que es precisamente las cadenas de ácido graso, por si en todo caso una molécula con carga, como lo es por ejemplo el agua, quisiera entrar, ahora sí que sin ningún problema, a través de esta bicapa de lípidos. Recordemos que el agua tiene un carácter polar, por lo tanto va a poder interaccionar con la superficie, es decir, con esta parte va a poder interaccionar sin ningún problema. Pero si se quiere adentrar mucho más adentro, va a ser repelido por esta parte que es no polar. Entonces aquí se va a repeler el agua debido a que tiene una carga. Y recordemos que como esta parte es no polar, va a repeler cualquier molécula que tenga una carga. Entonces, es por ello que es importante la membrana celular, porque como ustedes pueden observar, me permite regular el flujo de sustancias cargadas a través de ciertos canales. Aquí, como pueden observar, tenemos canales que son proteínas que precisamente me van a servir para que estas sustancias cargadas puedan ingresar, pero van a ingresar a través de un sistema regulado. Es decir, va a ingresar cierta cantidad de agua, no la que, no la que está, digamos, en el exterior, no la que quiera, sino la que la célula requiere, ya que está regulado a través del paso de estos canales intermembranales que, como pueden observar, atraviesan la membrana y me permiten meter materiales del exterior hacia el interior con un paso regulado. Entonces, por eso es importante esta bicapa de fosfolípidos, porque me va a permitir mantener este ambiente interior y este ambiente exterior a través del paso de sustancias regular. Bueno, prácticamente regular el paso de sustancias a través de estos canales. Entonces, no sé si alguien tenga alguna duda en cuanto a la función de los fosfolípidos.
Recuerden, es prácticamente formar esta bicapa que nos brinde permeabilidad a la célula. Es decir, que permita pasar ciertas cosas. En este caso, ¿qué es lo que va a pasar? Van a pasar moléculas sin carga. Por ejemplo, una molécula sin carga es el oxígeno. Entonces, por ejemplo, el oxígeno sí puede pasar sin ningún problema a través de la membrana. Esa sí puede pasar sin ningún problema. Pero moléculas cargadas como lo es el agua, como es la glucosa, entre otras, no van a poder pasar a través de la membrana. Tienen que hacerlo a través de canales que están regulados. Entonces, de esta manera, la célula se asegura de que ingresen las concentraciones necesarias de las sustancias que requiere, como pueden observar, de iones, de agua, entre otras sustancias. Muy bien. Entonces, eso va a ser lo más importante de los lípidos. Ya únicamente para recapitular, los lípidos entonces como grupo van a tener como función almacenar energía. Las grasas ya vimos que van a ser las que almacenan energía y es debido a que son insolubles en agua, lo que nos permite en un menor volumen almacenar una gran cantidad de energía. Vimos los esteroides que van a tener una función de ser hormonas sexuales secundarias y el colesterol también va a formar parte de la estructura de la membrana. Aquí, por ejemplo, pues tenemos a estos colesteroles. Están representados aquí con estas cadenitas que vemos aquí. Esos son los colesteroles que le van a brindar estabilidad a la membrana. Y los esteroides, los otros esteroides, pues ya vimos que son hormonas sexuales secundarias. Y por último, los fosfolípidos, pues ya vimos que van a formar parte de la bicapa de lípidos de la membrana celular, que me permite tener un ambiente interior de la célula y un ambiente externo. Es decir, prácticamente aísla al interior de la célula la membrana celular. Y esto gracias a la bicapa de fosfolípidos, que como ya vimos, no permite el paso de sustancias cargadas, como lo es el agua, como lo es la glucosa, como lo son los iones sodio, potasio, entre otros. Lo único que va a poder pasar a través de la membrana son moléculas no cargadas, por ejemplo, la molécula de oxígeno gas. Esta sí puede pasar sin ningún problema porque no tiene carga. Entonces, el oxígeno difunde a través de la membrana sin ningún problema. Muy bien, ya tuvimos este resumen, entonces finalizamos por el día de hoy aquí. Posteriormente vamos a revisar, como pueden observar aquí, proteínas, ácidos nucleicos y estructura celular. Entonces, antes de finalizar, no sé si tengan alguna duda. Muy bien, de acuerdo. Creo que no hay dudas, entonces vamos a continuar. Vamos a realizar entonces un Kahoot precisamente para reforzar los temas que vimos el día de hoy. Ahora, esta clase, como pudieron observar, digamos, fue sin dinámicas para reforzar los temas. Entonces, el día viernes vamos a implementar algunas dinámicas para que también ustedes puedan participar y después vamos a ver cuál les gusta más para poder implementar la opción que más les agrade. Entonces, ahorita recuerden, esta fue, digamos, la clase sin dinámicas y posteriormente, vamos el día viernes a tener otra clase, pero con algunas dinámicas para que ustedes puedan ahora sí que mencionarnos a nosotros cuál les gusta más. Entonces, bueno, en este momento vamos a abrir un Kahoot precisamente de los temas que revisamos el día de hoy. Entonces, permítanme proyectárselos. Por lo tanto, en este momento van a poder ir ingresando a su aplicación de Kahoot para que puedan acceder a este pequeño cuestionario. Entonces, bueno, vamos a realizarlo. Bueno, aquí tenemos este de aquí. Vamos a guardarlo porque dice que no se han guardado los cambios al parecer. Entonces, a ver, ¿dónde está? Bueno, presentar en vivo. Vamos a ponerle aquí. Bueno, a ver, déjenme ver qué está pasando aquí.
Oh, ya veo, ya veo. Bueno, a ver, espérenme tantito, dejar de compartir tantito porque sí, ya vi que no se guardaron los cambios. Y ahorita les vuelvo a compartir, ¿de acuerdo? Únicamente vamos a hacer un cambio rápido, entonces no va a haber tanto problema, ahorita lo hacemos. Entonces, nada más permítanme un momento para hacer esto. Muy bien. Ahora sí, entonces vamos a presentárselos. De acuerdo. Am, bueno, justamente aquí tienen el pin de juego, es este número 8021. Tienen también un código QR para que puedan acceder a él. Entonces, pues bueno, vamos a esperar a que se una. La verdad es que es una actividad bastante sencilla y pues es para reforzar los temas que vimos ahorita. Entonces, solamente deben ingresar a su aplicación, si la tienen en su celular, y les va a pedir ingresar un pin de juego que pues en este caso es este número. Ahorita, por ejemplo, que revisamos algunos temas de química durante esta clase, yo lo que les recomiendo es que si pueden, cuando ya veamos el tema en química, vuelvan a revisar esta clase para que precisamente puedan revisar o entenderlo un poco más ya con los conocimientos de química. Entonces, es una recomendación de que pues ustedes se van a ir dando cuenta que los conocimientos que van adquiriendo en una materia a lo mejor los ocupan en otra. Entonces, de igual manera vayan como interconectándolos para que también se les vaya haciendo como más fácil. Muy bien. Bueno, en este momento somos 16 personas en el Kahoot. Entonces, no sé si los demás se van a unir. Si no, para comenzarlo. De acuerdo. Bueno, vamos a comenzarlo, ¿de acuerdo? De todos modos va a estar en la grabación por si no pueden unirse, puedan verlo desde la grabación. Ya veo. Puedes descargarla en tu teléfono, en tu dispositivo, o puedes ingresar a la página. Si estás, por ejemplo, en una computadora, puedes ingresar a www.kahoot.it y de igual manera te va a pedir este PIN.
De acuerdo. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, vamos a comenzar igual, pues vamos mencionando las respuestas, ¿de acuerdo? Bueno, entonces la primera pregunta nos dice, ¿son los lípidos más abundantes en la membrana celular? Como opciones tenemos a los triglicéridos, esteroides, ácidos grasos saturados y fosfolípidos. Bueno, efectivamente, como vimos en la parte final de la clase, la membrana celular va a tener estos lípidos que son pues los fosfolípidos, que son estos que se caracterizan por tener una cabeza polar y dos colas de ácido graso apolares y van a formar esta bicapa. Entonces, aquí la respuesta correcta es fosfolípidos, ¿de acuerdo? Bueno, aquí como pueden observar, va a haber un marcador que les va a indicar bueno, la puntuación que van obteniendo cada uno. Las puntuaciones pueden mejorar cuando la respuesta es correcta y dependiendo del tiempo en que tardan en contestar, entre más rápido les otorga más puntos. Tenemos este otro grupo de biomoléculas que tienen la función de proporcionar energía inmediata. Recuerden que hoy vimos dos grupos de biomoléculas, carbohidratos y lípidos. Bueno, entonces, recuerden las funciones principales de estas moléculas. Y pues bueno, efectivamente, como podemos observar, la mayoría dice que los carbohidratos, y es correcto, los carbohidratos van a ser estos biomoléculas que se encargan de darnos energía de manera inmediata. Por ejemplo, pueden pensar en la glucosa, la galactosa, la fructosa, que se encuentran en alimentos como frutas, harinas, los azúcares, que nos permiten obtener energía de manera inmediata. Entonces, aquí serían los carbohidratos. Este es de verdadero o falso. Nos dice la afirmación. La célula es la estructura donde se lleva a cabo las funciones de la vida. Bueno, aquí le faltó es un postulado de teoría celular, pero solamente tienen que afirmar si es un postulado o si no lo es. Entonces, esa sería la pregunta. Y bueno, sí, efectivamente, ¿no? Sí es un postulado de la teoría celular. Recordemos que hay tres postulados, el fisiológico, que es precisamente este que está aquí, el estructural y el de origen, ¿no? En este caso, pues, este es el de origen, el fisiológico, disculpen. Ahí vemos que van desplazando a unos. Nos dice, es quien descubre microorganismos como bacterias y protozoarios. Entonces, recuerden que vimos durante las aportaciones, descubrimientos, vimos a diversos personajes y sus aportaciones. Entonces, en este caso, podemos considerarlo también como el padre de la microbiología, debido a que descubrió bacterias y protozoarios. Bueno, en este caso, efectivamente, es Leeuwenhoek. Recordemos que Leeuwenhoek era este comerciante de telas holandés, que lo consideramos como el padre de la microbiología, debido a que con su microscopio casero fue el primero en observar a las bacterias y otros protozoarios, entre otras muestras. Entonces, es Leeuwenhoek. Muy bien. Vamos, esta es una de quiz. Dice grupo de biomoléculas que tienen como función principal almacenar energía. Aquí vean la diferencia. Aquí es almacenar, mientras que en la otra era energía inmediata, ¿no? Vean la diferencia. Bueno, efectivamente en este caso pues son los lípidos los que tienen la función de almacenar energía de manera, bueno, no, la función de almacenar energía. Y esto recuerden que lo pueden relacionar, por ejemplo, pues a que cuando consumimos calorías de más, pues empezamos a acumular tejido graso, que
qué es lo que nos hace subir de peso, ¿no? Entonces, lo pueden relacionar con esta parte. Tenemos que ya ahí van desplazándose otra vez. Nos dice polisacárido que forma parte de la pared celular de las células vegetales. Entonces recuerden que vimos varios polisacáridos y pues vimos uno que efectivamente formaba parte de la pared celular de las células vegetales. Y bueno, sí, en este caso efectivamente la celulosa es el polisacárido que van a formar parte de la pared celular de las células vegetales. Recuerden que está formada por glucosas. Bueno, aquí nos dice la afirmación, las células pueden tener o no un núcleo que recubra su ADN, es un postulado de la teoría celular. En este caso, esta afirmación es o no un postulado de la teoría celular, es lo que deben de colocar aquí, verdadero o falso. Y bueno, efectivamente, como aquí varios respondieron, pues es falso, ¿no? Recordemos que los tres postulados son los que tenemos en la tablita, que pues era el estructural, que los seres vivos están conformados por una o más células, el fisiológico, que las funciones de la vida se llevan a cabo en la célula, y el de origen, que una célula va a provenir de una preexistente. Bueno, aquí tenemos científico que da nombre a la célula y que adicionalmente la descubre. Y efectivamente, pues Robert Hooke, ¿no? Vimos que Robert Hooke tenía esta parte de que observó un trozo de corcho bajo el microscopio, se percató de esta superficie porosa y pues decidió llamarla cells, que en inglés es celda, debido a que le recordaban a unas celdas de un templo de monjes. Entonces, le da ese nombre por esta situación. Bueno, aquí dice científico al que se le atribuye el postulado omnicélula y célula, que recordemos es el postulado que nos habla acerca de que una célula proviene de una preexistente. Y bueno, sí, efectivamente es Rudolf Virchow, ya vimos, veamos en esta parte de por acá, que precisamente Virchow pues es quien nos da este postulado de omnicélula y célula, que pues lo que nos quiere decir es que toda célula proviene de una célula preexistente. Muy bien. Bueno, aquí tenemos la glucosa, lactosa, fructosa y sacarosa son monosacáridos. ¿Esto es verdadero o es falso? Y bueno, efectivamente es falso, ya que recordemos la lactosa, pues es un disacárido, mientras que la sacarosa también es un disacárido. La glucosa y fructosa sí son monosacáridos, pero recordemos que, como lo veíamos en esta parte de por aquí, la sacarosa está conformada por una glucosa que se une con una fructosa y la lactosa está conformada por una glucosa que se une a una galactosa, por lo tanto son disacáridos. Es por ello que la afirmación era falsa. Bueno, entonces aquí tenemos las puntuaciones más altas. Bueno, en este caso, pues muchas felicidades aquí a los ganadores. Y pues bueno, por el momento aquí estaríamos finalizando esta clase de biología. Aquí, como pueden observar, pues hay algunas preguntas que nos han resultado difíciles, que en este caso fueron estas dos, que es quién descubre los microorganismos como bacterias y protozoarios. Recordemos que fue Leeuwenhoek. Y esta otra de que la glucosa, lactosa, fructosa y sacarosa son monosacáridos. Recuerden que lactosa y sacarosa son disacáridos, ¿de acuerdo? Eso en sí sería pues lo más relevante de esta.
de este Kahoot. No sé si tengan alguna duda en cuanto al Kahoot, en cuanto a la clase. Ja, sí, muy bien. Ahí, muchas felicidades por el primer lugar. Muy bien. Bueno, entonces, pues bueno, precisamente, pues, estaremos finalizando la clase del día de hoy por aquí. Debido a los inconvenientes, pues como pueden observar, ya es un poco tarde. Por lo tanto, no tendríamos, la oportunidad de revisar los temas de matemáticas el día de hoy. Entonces, vamos a posponer el tema que estaremos revisando hoy en matemáticas para revisarlo posteriormente. Entonces, les pasamos el cronograma actualizado, este, ya sea hoy o mañana, para que pues veamos cómo, cuáles serían las clases que estaríamos revisando. Entonces, pues bueno, por el momento, si no tiene alguna duda, sería todo por el momento. En cuanto a los links de Classroom, los que tengan dudas de los links de Classroom, los vamos a pasar nuevamente en el grupo, pero si no los deja ingresar, me mandan un mensaje privado para poderlos unir. Entonces, ahorita en este momento, bueno, después de la clase se los mandamos. Y bueno, ya en caso de que tengan algún problema para ingresar, me pueden mandar un mensaje privado. De acuerdo. Bueno, por el momento entonces, si no hay dudas, vamos a finalizar la clase del día de hoy por aquí. Y nos vemos entonces el día de mañana para poder continuar. Recuerden que las clases van a estar grabadas y las van a poder consultar en los Classroom. Asimismo, también hay actividades que van a poder realizar para reforzar. Esas también se las vamos a subir a Classroom para que las puedan realizar. Entonces, estén pendientes en el Classroom para que puedan realizar las actividades. Y pues bueno, sí, efectivamente descansen y nos vemos entonces mañana. Hasta luego.